Bien, continuamos. Ya nos encontramos con Carlitos Oropel, el invitado especial para el día de hoy. Le hago la presentación a Carlitos. Es un profesional de una gran formación académica y destacada trayectoria laboral aquí en Chepes y también en la ciudad capital. Es abogado, escribano, ha ocupado lugares muy importantes en la sede universitaria aquí en Chepes. Es docente universitario en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Rioja. Fue funcionario del gabinete provincial en el periodo del gobernador Casas, es asesor legal de la municipalidad, es escritor e investigador, autor del libro Parroquia de Chepes, Inmaculada Concepción. Carlitos, te doy la bienvenida y un gusto que hayas venido a nuestro programa el día de hoy. Bueno, un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación, ¿no? Muy agradecido por ese detalle. Bien, Carlitos, siempre digo y agradezco por ahí que te hayas acercado aquí a la radio. Bueno, como para conocerte un poco más y que también la audiencia te conozca, hablemos un poco de tu familia, cómo está conformada, de tus padres, tus hermanos, cómo fue su infancia. Bueno, una familia bien tradicional, mis padres, Nena y Vicente, mi hermano Daniel, mi hermano es casado, tengo dos sobrinos, y bueno, hemos sido formados en una familia bien constituida. Eso para mí es muy importante, que hemos visto esa imagen padre y madre. Entonces, para nosotros ha sido fundamental y creo que eso es también una proyección, ¿no? Una proyección para el futuro de poder armar algo similar, no sé si igual, con las mismas características, pero sí algo similar. Bien, Carlitos, comentanos cómo fue tu escuela secundaria, bueno, primero la primaria y después la Bueno, en la secundaria. primaria fui a la escuela 114, para mí una de las mejores escuelas de Chepes. He tenido muy buenos maestros, los recuerdo con muchísimo cariño y muchísima admiración a mis maestros de la primaria, en la escuela 114 Nicolás Lancilotto. Quedaba al lado de mi casa, así que era cerca. Y la secundaria en la escuela normal, ¿no? Ahí hicimos la secundaria. Eh, con la formación de perito mercantil, que en esa época era la división C. Ahí, bueno, como en la escuela primaria y la escuela secundaria, hice muy buenos amigos, muy buenos compañeros. He tenido un grupo de compañeros que no me puedo quejar, han sido muy buenos, tanto en la primaria sobre todo, que hasta ahora conservamos esa amistad, y en la secundaria también. Bien, por ahí hay momentos, experiencias de la escuela secundaria que te han quedado marcadas. Carlitos, ¿cómo eras vos en esa etapa de adolescente? Bueno, eh, yo de alguna manera tenía pensado un poco seguir, ¿no? Seguir con el estudio. Entonces como que la secundaria la utilicé como una preparación para el día de mañana una carrera universitaria. Así que, y no me puedo quejar de eso, ¿no? Porque recuerdo en primer año de la universidad que se demostraba un poco la importante formación que teníamos de la escuela normal en una universidad, a comparación de algunos otros niveles, ¿no? Así que de eso fue muy, muy importante, y eso para mí ha sido muy valioso, ¿no? Esa formación como esa antesala para seguir estudiando, y eso también lo destaco en muchos de mis compañeros, ¿no? Que muchos de mis compañeros han seguido formándose y son muy buenos profesionales, o al menos se han destacado en su profesión. Así que eso también destaco de la escuela. Bien, avanzando unos años más adelante, empezando ya en esos años universitarios, Carlitos, comentanos, bueno, ¿por qué elegiste la carrera? ¿Cómo fueron esos años? Por ahí, ¿cuáles fueron los desafíos que se te fueron apareciendo en esa etapa? Bueno, irse a estudiar a otro lado no es una tarea fácil. Uno realmente lo que hace es jugar de visitante en un lugar que por ahí no conoces muy bien. Por ahí no conoces bien la gente, no conoces muy bien sus hábitos, costumbres. Y por ahí tenés que irte fogueando y armando de cero, por ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos esa capacidad de adaptación, y cuando tenés ganas de superarte, de formarte,
bueno, lo demás es, esos obstáculos se pasan, ¿no? Pero bueno, como todo aquel estudiante que sale de la casa y se va a un lugar que por ahí no conoce y que se tiene que adaptar, ¿no? Especialmente cuando estás lejos de tu familia, lejos de tus afectos. Pero bueno, la vida se encarga de conseguir otros afectos, conseguir esas familias postizas que son tus amigos que los formas y sobre todo compañeros de estudio, ¿no? Yo tengo compañeros de estudio que hasta aún ahora nos seguimos frecuentando, nos juntamos, nos consultamos, etc. Y estudiar abogacía, porque bueno, uno elige de chico, uno tiene ciertas inclinaciones y bueno, de alguna manera uno va viendo cómo es la actividad de un profesional X y por ahí se va enamorando, se le va gustando esas tareas y bueno, elegí abogacía, pero no solamente la abogacía por un aspecto de el litigar propiamente dicho, sino el abogado tiene la característica de que tiene un gran campo laboral, somos formados para desempeñarnos en un importante campo laboral. Entonces eso también es muy útil, ¿no? Y bueno, la carrera es lo más fiel que uno puede tener. Bien, hablamos por ahí, ¿cuál sería la tarea fundamental que realiza un abogado y por qué es necesario un abogado? Bueno, como te decía, realmente la principal tarea del abogado es, como etimológicamente la palabra lo indica, es aquel que viene en ayuda de, ¿no? Es decir, que viene a socorrerte, viene a defenderte. Esa es la tarea principal. Pero más allá de esa tarea, el abogado es un auxiliar de la justicia, ¿no? Uno cuando se matricula en el colegio profesional, ahí evidentemente jura ejercer la profesión teniendo como guía la justicia, ¿no? Ese valor que te inculcan en la universidad y que lo has mamado y que lo has aprendido durante los años de estudio y que en el ejercicio profesional siempre está a la luz, ¿no? Siempre tenemos ese horizonte de velar por la justicia y eso es una de las tareas creo más loables que puede tener un abogado, ¿no? Más allá de verte tu cliente, que te contrate tal persona para que lo defiendas, el abogado es un auxiliar de la justicia. Bien, recordarles a toda la audiencia que estamos con Carlos Oloper de Dávila. Hemos estado conversando su etapa de formación, ya sea en la escuela primaria, también la secundaria, sus años ya como profesional. Vamos a una pequeña pausa musical, programa número 17 ya. Estamos contentos por seguir trabajando aquí en 88.7, la radio que une a la gente. Vamos, profe Carlos, seguimos escuchando a Fabiana Cantilo y regresemos. Continuamos ya en lo que sería nuestro programa número 17 ya. Estamos con Carlos Oropel, persona que hemos decidido para entrevistar en el día de hoy. Carlito, ¿cómo te estás sintiendo? Ya son las 9:48 ya. Muy bien, excelente. Bien, sabemos que tiene una importante trayectoria laboral. Hablemos, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo inició su paso por la sede universitaria aquí en Chepe? Su trabajo como profesor universitario en la carrera de abogacía en Lunlar, también su llegada al gabinete provincial en el gobierno de Sergio Casa, su actividad en la municipalidad. Hablemos un poco de esos trabajos y cuál fue el primero. Bueno, lo primero que hice fue empezar el curso honorum para docente en la universidad, ¿no? Apenas me recibí. La universidad tiene ese sistema de adscripción que tenés que formarte en 2 años, entonces bueno, lo primero que hice fue eso, formarme en la adscripción. Fui ayudante alumno antes de recibirme y luego adscripto en una cátedra de introducción al derecho con la doctora Mundet en Rioja. Entonces fue como una primera actividad, ¿no? Parecida a una actividad remunerada. Y luego se abrieron unas carreras, unas tecnicaturas en esa época y el rector del departamento académico de Ciencias Sociales convocó a un concurso para llenar esos cargos. Bueno, y ahí nos presentamos varios y ahí donde fue mi primera designación.
primera designación en unas pocas materias en la universidad. Ese fue mi primer trabajo. Luego seguí, después me vine acá y también tuve designaciones en otras carreras, acá en la sede universitaria de Chepes. Luego me convoca el rector para ser secretario académico de esta sede universitaria y llego a la municipalidad de la mano del intendente Cristian Pérez, que me convoca para que sea director de despacho de su gabinete. Y ahí empiezo mi tarea en la municipalidad. Y bueno, mientras estaba ahí en esa actividad, fue designado en esa época, en el año 2018, Alejandro Moriconi, de ministro de gobierno. Y él tiene la buena voluntad de convocarme para formar parte de su equipo de gobierno y así accedo a la Secretaría de Gobierno de Gabinete Provincial en la Casa de Gobierno, de la mano del ministro Moriconi y el entonces gobernador Sergio Casas. Y ahí estuve 2 años hasta que se abrió un nuevo concurso en la universidad. Bueno, me volví a presentar, lo gané y bueno, ya la verdad que ya no tenía horas del día para cumplir todas las funciones, así que bueno, uno trata de optar y me quedé con la actividad universitaria, que es la que realmente me gusta. A mí la docencia universitaria es lo que yo realmente quiero, es lo que me agrada, lo que me siento feliz a hacer. Entonces, bueno, preferí hacer eso y quedarme acá en Chepes con esos nuevos cargos, ¿no? Y bueno, y luego la actual intendente Laura Carrizo también ha tenido la amabilidad de seguirme convocando en la misma función en la municipalidad, así que tengo esa tarea ahora. Bien, Carlos, usted ha publicado un libro producto de una investigación histórica sobre la parroquia de Chepes, la Inmaculada Concepción. Cuéntenos cómo nace esa investigación, por qué ese tema, cómo fue el proceso de investigar, con qué obstáculos se encontró y a qué fuentes fue recurriendo en el proceso. Bueno, los docentes universitarios tenemos como 4 actividades bien marcadas. La docencia propiamente dicho, o sea, la enseñanza, la formación de recursos humanos, que como le contaba recién el tema de la adscripción, en donde los nuevos postulantes a la docencia se tienen que adscribir 2 años para que vos como docente un poco los instruyas en lo que es la tarea del docente universitario. La extensión, que es otra de las actividades, que es sacar la universidad al ámbito social, es decir, que no sea un claustro cerrado, sino que brinde sus servicios constantemente a la sociedad, es la tarea de extensión del docente. Y por último, la tarea de investigación, ¿no? O sea, el docente universitario tiene como 4 tareas muy importantes. En esa tarea de investigación, ¿no? Que me corresponde hacerlo como docente, me pareció importante elegir un tema que yo quiero mucho, que es un poco la historia de Chepes. Y elegí una de esas partes de la historia de Chepes, que es de la parroquia, nuestra parroquia, ¿no? Es una parroquia joven que nace en 1961, tiene apenas 60 y pico de años, pero durante ese periodo de formación y de la actual vida de la parroquia han sucedido muchas cosas interesantes y que a mí me interesaba mucho publicarlo, que la gente lo conozca. No solamente la formación de la parroquia y como institución, sino también un poco de la actividad, no solamente religiosa, sino que trasciende eso, sino un poco su actividad social. Entonces, hablando un poco con mis equipo de cátedra en esa época, decidimos hacer ese trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, en la tarea universitaria es rigurosísimo el trabajo de investigación, hay que estar constantemente presentando tus avances para que el jurado lo apruebe, ¿no? Para que lo defiendas, para que, como vos recién decías, ver
las fuentes, que las fuentes sean apropiadas, que tengan objetividad, o sea, dentro del marco de la ciencia, ¿no? De la ciencia histórica. Entonces me pareció muy interesante hacerlo y que tenga esa rigurosidad del conocimiento científico y también de la opinión de los diferentes jurados que evaluaron el trabajo. Y bueno, cuando estuvo aprobado decidimos con el equipo publicarlo, ¿no? Es un trabajo dirigido por mí y que han sido colaboradores, un grupo importante de profesionales también, y ese es el resultado de esa publicación. Bien, a la hora de estar realizando esa investigación, por ahí hay datos o hechos que por ahí no sabías y te han dejado un poco marcado, te han gustado. Sí, sí, por supuesto, uno en la investigación, el conocimiento te abre puertas, ¿no? Te abre la cabeza y te ayuda un poco a razonar todo, ¿no? Por eso yo siempre digo que la ignorancia es el peor de todos los males y el conocimiento es una gran virtud. Entonces, en la investigación, tu investigación te lleva inevitablemente a adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y por supuesto, Chepes es un lugar en donde hay muchos sucesos históricos y religiosos que no solamente han contribuido históricamente, sino que lo han marcado socialmente. Y eso a mí me interesaba mucho publicarlo, que la gente lo entienda, especialmente un poco la tarea parroquial de esta zona, de todo el departamento Rosario Vera Peñalosa, ¿no? Y bueno, obviamente que en ese trabajo de investigación vas descubriendo un montón de cosas, ¿no? Que un poco te llevan a admirar a todas esas personas, hombres y mujeres que anónimamente han contribuido de una manera bastante importante a la construcción de esa institución parroquial. Y era fundamental que de alguna manera, humildemente, se reconociera toda esa actividad. Bien, Carlos, cuéntenos sobre la historia de la parroquia y también de la Virgen Inmaculada Concepción. Bueno, como le decía recién, la parroquia de Chepes fue fundada en el 8 de diciembre de 1961, acá en la cabecera departamental. En ese entonces era Departamento General Roca, y en un acontecimiento Ángel Nardillo era el primer administrador parroquial que se designa, y bueno, ahí era necesario dividirse de la parroquia de Ulapes. Nosotros pertenecíamos institucionalmente a la parroquia de Ulapes y bueno, era necesario la división, ¿no? con una vida propia. Y eso es lo que se hace en ese año, y se instituye a la Inmaculada Concepción como la patrona general de la parroquia, y de ahí se han venido sucediendo importantes personas, no solamente curas, ¿no? Sino importantes personas comunes y corrientes que han tenido un protagonismo importante, vuelvo a decir, en la construcción de esa institución. Personas, vecinos nuestros, que ya no están físicamente y que han sido muy importantes en su tarea, no solamente religiosa, sino una tarea social, ¿no? Y educadora también. Y creo que eso es muy importante. Yo creo que eso también es necesario destacar de nosotros los chepenses, que, bueno, de alguna manera contribuimos desde el desinterés, sin esperar nada a cambio, ¿no? A la construcción de un nivel social superior. Yo creo que eso también lo destaco en esa publicación. Bien, a toda la audiencia recordarles que estamos con Carlos Oropel, invitado especial que hemos elegido tener el día de hoy. Saludar a toda la audiencia que nos acompaña en los programas, saludar a la audiencia que por ahí es, que nos manda mensajitos. Programa ya número 17, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube con el Noticiero Escolar, en Instagram y Facebook también como el Noticiero Escolar. Vamos haciendo adelanto de los trabajos y también de nuestros invitados. Seguimos en Orión 88.7, la radio escuela, como decíamos, con el profe. Bueno, vamos a una pausa musical, seguimos escuchando Fabiana Cantilo y regresamos. Seguimos siendo ya las 10 y 4 minutos pasaditas, estamos con Carlitos Oropel, estamos conversando sobre su vida
y también de su carrera profesional. Carlitos, hablemos, hay una pregunta que el profe nos hace mención. Usted en su libro habla de un encuentro entre el cura Brochero con Apolinario Tello y Santos Guayama. Cuéntenos un poco de eso, Carlitos. Bueno, eso es en realidad es una carta que publica la Conferencia Episcopal Argentina, que son cartas de del cura Brochero, ¿no? Y ahí en una de esas cartas menciona este encuentro, ¿no?, de Santos Guayama. Bueno, el cura Brochero tenía ahí en Villa del Tránsito, lo que es actual cura Brochero, como una casa de retiros espirituales. Y tenía la intención de convocarlo a Santos Guayama para que vaya a esa casa, ¿no? Bueno, y como que lo viene buscando y bueno, llega hasta Mascasín y pide el auxilio de don Apolinario Tello. Y yo lo pongo ahí específicamente, no tanto por el cura Brochero, sino también por don Apolinario Tello. Me parece que ha sido una figura que hemos defenestrado gratuitamente por la tradición oral. Y yo no sé si es tan verdad eso, ¿no? Yo creo que hay que reconocer un poco la cultura de esa época, de esos años, cómo era el terrateniente, cómo era el patrón de estancia. Y se comportaba de esa manera y era algo común. Hoy, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta de que no debe ser así. Pero en esa época no, y era bien visto incluso, ¿no? Don Apolinario Tello era el mayordomo del templo de Villa Chepes, ¿no? Era el encargado un poco de mantener el templo en condiciones para los diferentes oficios religiosos. Y ahí se hay una carta de Apolinario cuando él cuenta todo esto, cómo preparaba el templo, cómo lo limpiaba, cómo limpiaba los elementos litúrgicos y cómo preparaba la imagen. Esa imagen que hoy nosotros tenemos fue preparada incluso por don Apolinario, ¿no? Así que eso me interesó mucho destacar, porque ir a Villa Chepes es ir a encontrarse con nuestra historia, la historia de Chepes, ¿no? Con esos personajes que han sido gente común, no han sido monarcas ni grandes gobernantes, sino han sido gente común. Y hoy, charlando un poco con los arqueólogos que están ahí haciendo un trabajo de investigación en Villa Chepes, tienen ellos la línea sucesoria de los mayordomos del templo de Villa Chepes y un poco la descendencia de don Apolinario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo uno va a Villa Chepes, va y se santigua ante esa imagen histórica. La patrona de Chepes es una imagen histórica, ¿no? Una imagen muy antigua, una talla muy antigua, y es en sí la testigo fiel de todo este devenir histórico, y de todos estos personajes, y de todos estos sucesos, ¿no? Y también destaco ahí la importancia o el protagonismo de don Apolinario Tello en estas tierras. Y un poco para contrarrestar esa parte que por ahí lo han pintado como un hombre demasiado autoritario o demasiado cruel, ¿no? Bueno, yo por ahí dudo que haya sido tan así, ¿no? Bien, Carlitos, hablemos un poco. Sí, bueno, en el programa pasado, con esta pregunta siempre por ahí quedamos en silencio, pero Carlitos, ¿cuál es el mejor libro que has leído? Porque por ahí hemos tenido invitados que se olvidaban de eso. Mira, vos sabés que he leído muchos libros, pero hay un libro de la secundaria que a mí me quedó muy marcado, muy marcado, y por ahí de vez en cuando dirás qué infantil que es esto, pero me quedó marcado porque lo leí en una etapa importante y un poco crítica, y es el libro de Vasconcelos, Mi planta de naranja lima. Para mí es una hermosa obra, es un relato muy carnal, muy realista, y que muchos niños se ven identificados con todas esas cosas, ¿no? Con todos sus sueños, con todos esos proyectos de vida,
con el mundo por delante y qué seré el día de mañana, ¿no? Así que para mí fue un libro muy, pero muy interesante. Bien, Carlitos, ¿podría decirnos, según usted, una fortaleza y una debilidad suya como profesional? Bueno, a ver, la crítica es muy importante, la autocrítica es muy importante en todo sentido. Por ahí a mí me gusta mucho, como decía recién, la docencia universitaria. Yo me preparo mucho para dar una clase. Creo que eso es una obligación del docente, preparar la clase e irla a dar con autoridad, ¿no? Y por ahí, no sé si es un defecto o una virtud, por ahí no sé si es necesario analizarlo bien, con mayor detalle, es que por ahí soy muy exigente, ¿no? Porque creo en la educación, porque creo en que los profesionales deben ser bien educados, porque hemos sido educados muy bien. Entonces creo que debemos mantener ese criterio, una educación exigente que te lleve a vos a tener conocimientos objetivos, no lo que vos piensas, sino lo que debe ser. Y eso por ahí es difícil, ¿no? Especialmente en las ciencias sociales. Es un poco difícil abstraerse y armar conocimientos o contenidos o definiciones objetivas que no tengan de tu cosecha. Entonces, eso por ahí, en eso sí puedo ser exigente en ese aspecto. Vuelvo, insisto, no sé si será un defecto o una virtud, pero bueno, hay que verlo. Bien, seguimos conversando con Carlos Soropel, nos encontramos desde el Orión 88.7, continuamos escuchando Fabiana Cantilo y ya regresamos, recta final ya de nuestro programa. Las 10:15 ya, continuamos con nuestra invitada del día de hoy. Carlos, hablemos un poco de qué es Dios para usted. Bueno, Dios, yo soy muy creyente. He sido formado en una familia muy católica, mi abuela sobre todo, ¿no? Que me ha formado en ese aspecto. Para mí Dios es, como dice el preámbulo, es toda fuente, razón y justicia. Es aquel que es todo, ¿no? Es lo que es, ¿no? En el libro del Éxodo dice, ego sum qui sum, yo soy el que soy. Es lo que es increado, ¿no? Porque Él es el gran creador, increado, omnipresente, ¿no? Pero más allá de lo que es teológicamente Dios, yo creo que Dios es pura misericordia, ¿no? Pura misericordia. Creo que ese es el secreto un poco del cristiano, como considera que es su Dios. Dios ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo con misericordia, ¿no? Con caridad, como es en latín la palabra amor, ¿no? Con caridad. Entonces eso, para mí eso es Dios, ¿no? Es Deus caritas est, Dios es amor y siempre presente es lo que es el verbo ser por excelencia, ¿no? Bien, en el programa del día de hoy, con el profe Carlos hemos estado conversando de implementar una nueva pregunta. En el programa del día de hoy la implementamos. Esta pregunta está relacionada, vos, Carlos, te vamos a dar a elegir en 3 poderes que te gustaría tener. O sea, te vamos a plantear 3 poderes y vos nos vas a tener que decir cuál te gustaría tener y por qué. Bueno. El primero sería el poder de detener el tiempo. El segundo sería el poder de volver el tiempo atrás. Y el tercero sería hacerse invisible cuando quieras. Bueno, el tiempo es lo más tirano, ¿no? El tiempo es lo más tirano que hay, ¿no? El tiempo es lo que no podés volver de ninguna manera y no sé si tendría tanto sentido volver del tiempo. Sí me gustaría tener el poder de detenerlo, ¿viste? Esos momentos que decís, ojalá esto dure mucho tiempo. Bueno, detener el tiempo en esos momentos y que no pase, ¿no? Seguir disfrutando de esos momentos que te da la vida y que no acaben nunca, ¿no? Eso sí me interesaría mucho. Bien, Carlos, hablemos de tus sueños. ¿Qué sueños tenés? O qué sueños también, mencionar los sueños que has cumplido, los sueños que no. Bueno, gracias a Dios, muchos de mis objetivos en la vida los he ido cumpliendo. Por supuesto que me faltan mucho más, ¿no? Y yo creo que un sueño particular que tengo es trascender en la historia, ¿no? Cuando ya no estés
sí que la gente te recuerde por algo. Decía, ah, mira lo que hizo, o lo que aportó, mira su función, que lo hizo bien, ¿no? Que hubo un aporte. Yo creo que eso es un poco un sueño, ¿no? De trascender en la vida, que la muerte no sea el final de todo, sino que de alguna manera la gente de ahí te recuerde con algo. Bien, Carlos, ¿te consideras una persona feliz? Y si es así, ¿por qué? Bueno, la felicidad es por ahí muy personal, ¿no? Y cuando, a ver, cuando uno está en plenitud es absolutamente feliz, más allá de que no tenga nada materialmente hablando, ¿no? Cuando uno es pleno, cuando ha conseguido su plenitud, cuando uno está feliz consigo mismo, con lo que hace, con lo que es, yo creo que es inmensamente feliz. Ahora, si uno busca en el corazón y ve vacío, bueno, así tengas todo lo material, tengas miles de amigos, tengas una familia constituida, pero si en el corazón vos ves ausencias, bueno, vacío, realmente no hay felicidad. Bien, Carlos, ya entramos en la recta final, nos quedan ya nada más que 2 preguntitas. Esta pregunta está relacionada a los miedos. Carlos, háblanos de cuáles son tus miedos, o a qué cosas les tenés miedo. Bueno, el miedo también es muy subjetivo, muy personal. Es como una sensación que te paraliza. Yo por ahí le tengo mucho miedo a la vejez. ¿No? No sabes cómo llegas a viejo. Puedes llegar muy bien a viejo, O muy mal. como puedes llegar pésimo, ¿no? Yo creo que le tengo miedo a ver cómo llegas a viejo, ¿no? Por ahí puede ser un miedo tonto, ¿no? Pero yo por ahí veo que unos llegan muy bien y otros que necesitan todo. Entonces, a ver cómo llegamos a viejo. Bien, ya para finalizar, también medio complicado, ¿no? ¿Quién es Carlos Oropel Dávila? Bueno, soy una persona común y corriente, sobre todo. Común, una persona que es un perfil bajo, no me gustan las cuestiones altisonantes por ahí. Y soy un vecino, como cualquiera, una persona humilde, que reconozco muy bien de dónde nací, la familia en la cual fui criado, y sobre todo nunca me voy a olvidar de mis orígenes, ¿no? Y de mi pueblo, Chepes. Y soy una persona común, quiero ser común toda la vida, no quiero tener grandes, por ahí, grandes títulos sociales, ¿no? Quiero ser una persona común toda la vida, por ahí si pasas inadvertida, mucho mejor. Bien, Carlos, de mi parte, como siempre, el agradecimiento hacia vos por compartir este tiempo con nosotros. Como siempre, gracias por prenderte bueno, a nuestro proyecto, así que te agradezco de mi parte. No, el agradecido soy yo, gracias por tenerme en cuenta, por haberme invitado, por este hermoso reportaje que me sentí muy bien, y bueno, los felicito por lo que hacen, ¿no? Esto es también muy importante, todo esto lo que están haciendo, de que entre nosotros, entre los chepeños, nos conozcamos más, sepamos quién es quién, y bueno, y un poco enaltecer a todas las personas que de alguna manera aportan a esta sociedad.